Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. ¿En serio? ¿Salió mi tos otra vez? Otra vez salió mi tos. David Guerrero, es que el Q, no, pues el Q se pone cuando es el Q, pues ahí es donde los que salimos al aire tenemos que limpiarnos la garganta antes de hablar. Pues es que ¿a poco es necesario enseñarte eso ahorita a estas alturas del partido, mi querido? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Por segunda vez aquí el señor David Guerrero me agarra el micrófono antes de tiempo, preparándome yo la garganta, y luego se queja de que ustedes escuchan mis... Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por seguirnos aquí en 89.1 FM. Estamos también disponibles en el Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, en el canal de YouTube. Estamos disponibles en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Bueno, y David Guerrero, como siempre, está al otro lado de los cristales, tratando de controlar, sin mucho éxito, los controles y la producción general de este programa. En esta ocasión, desde República Dominicana, vacacionando, pero siempre trabajando remotamente, el señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que las Fuerzas Armadas de Israel dijeron que están ya operando en el corazón de 3 áreas de la Franja de Gaza, incluyendo la ciudad sureña de Khan Yunis, en lo que llamó el día más intenso hasta ahora de su operación terrestre sobre Gaza. Un oficial de las Naciones Unidas, de nombre Lynn Hastings, advirtió que en este momento no hay ya lugares seguros para los civiles palestinos dentro de Gaza a donde puedan refugiarse, y que aún pudiera presentarse un escenario mucho más diabólico, o mucho más infernal, más bien sería la palabra que usó esta mujer Lynn Hastings. Todavía pudiera presentarse un escenario mucho más infernal. De acuerdo a el Ministerio de la Salud, que es comandado por Hamas, es importante establecer quién lo comanda, es Hamas. El Ministerio de Salud dijo ahí que hasta ahora han perecido 16,000 personas en Gaza desde el 7 de octubre. 16,000 personas. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que en Indonesia, en el monte Marapi, que es un volcán, ahí los equipos de rescatistas recuperaron los cuerpos de 9 personas que estaban desaparecidas en las laderas de este volcán que hizo erupción de manera repentina este domingo. Y así, hasta ahora, el total de fallecidos por esta erupción alcanza 22. Había más de 50 personas, más de 50 personas fueron rescatadas después de la erupción inicial. Todas estas personas eran caminantes, eran senderistas, no eran habitantes o residentes de esa área, no, eran senderistas que iban a visitar precisamente ese volcán. Y bueno, explotó de manera sorpresiva y hasta ahora 22 murieron. Hay que decir que de todos modos las labores de rescate fueron interrumpidas por subsecuentes erupciones durante el lunes y el martes. Se reporta que al menos hay un senderista que está aún desaparecido y se asume que está muerto también. Así es que ahí lo tiene usted.
a 11 personas fueron arrestadas en Italia y en España por llevar a cabo una operación fraudulenta de aceite de oliva en la que se produjeron 260,000 litros de aceite de oliva muy barato, pero que estaba etiquetado y vendido como aceite de oliva de alta calidad. Hay que decir que desde hace tiempo ya el aceite de oliva en esa área ha sido muy sujeta a falsificaciones en toda esa zona. Sin embargo, otros crímenes relacionados con el aceite de oliva, como por ejemplo el robo, han estado aumentando de manera precipitada de la mano de los precios en los últimos años. Y bueno, hay de este tipo de... estaban en Netflix, los encuentra, pero si no, búsquelos en YouTube. Pero hay este tipo de fraudes y de misterios alrededor de productos nacionales, como en este caso el aceite de oliva. También existe con el vino tinto, en el caso de España también. En Canadá existe también este tipo de misterios y de fraudes mafiosos con miel de maple, etcétera. Si no están, ahí están en Netflix, pero si no están en Netflix, búsquelo en YouTube, vale la pena, muy interesante. Bueno, hay que decir que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hará un muy extraordinario, literalmente extraordinario, viaje internacional este miércoles a los Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudita para hablar de las relaciones bilaterales y de asuntos internacionales. La agenda de viajes y la manera en que tiene la ventana de oportunidad de viajes de Vladimir Putin es bastante limitada por una orden de arresto internacional que tiene emitida por la Corte Criminal Internacional sobre la invasión de Ucrania. Esta nota que estoy leyendo no lo especifica, pero habremos de asumir que ni Emiratos Árabes Unidos ni Arabia Saudita son signatarios de la Corte Internacional. Hemos de asumir, porque si fueran signatarios tendrían que arrestarlo. Pero el hecho de que vaya a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita me hace pensar o me hace inferir que no son signatarios y por lo tanto puede viajar. En la última reunión del G20 que fue en Sudáfrica sí era signataria de la Corte Internacional y se estaba esperando a Vladimir Putin que visitara Sudáfrica. El presidente de Sudáfrica había prometido que aunque estaba obligado por la Corte Internacional a arrestar a Putin tan pronto aterrizara en Sudáfrica, no lo haría. Él hizo esa promesa. De todos modos, Putin no se arriesgó y no viajó, no se arriesgó. Pero sí va a ir a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Entonces, por tanto, me parece que no son signatarios. No lo tengo confirmado, pero lo deduzco así. Y hasta donde yo entiendo también, Estados Unidos tampoco es signataria de la Corte Criminal Internacional. Por tanto, en teoría, Vladimir Putin, en teoría, pudiera viajar a los Estados Unidos. Le estoy hablando sin tener la certeza completa, Pero bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que la agencia de calificación de riesgo Moody's dio una degradación a la perspectiva crediticia de nadie menos que de China y la pasó a negativa, la perspectiva del riesgo crediticio de China. Citando Moody's,
la estimación menor a la esperada, o mejor dicho, el resultado menor al esperado del crecimiento económico de este país, así como su crisis en la industria de los bienes raíces. Moody's también levantó preocupaciones sobre el aumento en el apoyo financiero por parte del gobierno a las autoridades locales, municipales, que son bastante débiles, así como también a sus empresas. Es decir, que no, lo que está diciendo Moody's está preocupada por el aumento que el gobierno chino ha dado sobre las autoridades municipales, locales y las compañías. Y esto ha hecho que la deuda nacional de China haya explotado al estar el gobierno tratando de impulsar a la economía en general, inyectándole dinero. Al respecto, el ministro de Finanzas de China dijo que estaba frustrado con esta decisión de Moody's. Hay que decir que en otro país, en Brasil, el Producto Nacional Bruto rompió con las expectativas de que iba a crecer negativamente o que iba a caer a un crecimiento negativo y presentó, de hecho, un crecimiento marginalmente positivo de 0,1% al tercer trimestre. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, citó a su ministro de Finanzas en X, anteriormente Twitter, al decir que las reformas fiscales y los recortes de tasas de interés estaban funcionando. Sin embargo, por más que hayan recortado las tasas de interés en Brasil, estas permanecen en 12% y el crecimiento disminuyó de un 0,9% en el trimestre anterior, principalmente dirigido por una desaceleración en el sector de agricultura, de tal manera que la caída fue bastante pronunciada, porque en el segundo trimestre el Producto Nacional Bruto de Brasil fue de 0,9%, el tercer trimestre fue de 0,1%. Es una caída, una disminución bastante pronunciada y que se siente demasiado fuerte, definitivamente. Hay que decirle que eso fue en Brasil. Hablando de Turquía, hay que decir que en aquel país, cuando el presidente Recep Tayyip Erdogan ganó la reelección este mismo año, en ese momento puso como ministro de Finanzas y cambió a un nuevo ministro de Finanzas y a un nuevo gobernador del Banco Central. Ambos bastante respetados y con la promesa de que iban a operar independientemente. Tan independientemente operaron que este par de personajes pudieron hacer una vuelta en U al rumbo de la economía que este país tanto necesitaba, que era un rumbo que tenía comandado directamente por el presidente Erdogan. Ganó la reelección y ahora sí los puso a ellos y les dijo, hagan lo que tengan que hacer ahora sí. Yo ya gané la elección, ya. Tuve que invertir, tuve que gastar mucha plata para medidas populistas para quedarme, ya me quedé, ahora sí, arreglen el mugrero que yo hice, literalmente. Eso fue. Y entonces, en ese momento, este par de oficiales de la economía y las finanzas de Turquía se enfrentaron a una inflación desbocada y al prospecto de una crisis monetaria. Desde entonces, el Banco Central de Turquía ha aumentado las tasas de referencia de interés, las tasas referenciales de interés, por un
acumulado de 31,5 puntos porcentuales en solamente 5 meses, al nivel del 40%. En cuanto a la depreciación de la moneda, en la que la lira llegó a perder casi el 30% de su valor ante el dólar en los primeros 6 meses del año, ha disminuido esta tasa. Sin embargo, hay que decir que la inflación ha probado ser más obstinada de lo que se estaba esperando y de lo que se desea, más necia. Esta inflación ha sido apoyada y se ha ido formando después de años de créditos a tasas reales negativas, y eso es lo que ha solidificado a la inflación en la economía turca. Los precios al consumidor allá subieron por 62% anual en noviembre, de acuerdo a los datos que se liberaron este lunes, y eso es un aumento del 61,4% que se registró en octubre. Es decir, está alta y sigue subiendo la inflación. El propio pronóstico del Banco Central de Turquía coloca a la inflación anual en 65% para cuando termine este año. 65% es simplemente demasiada inflación y por tanto el Banco Central de Turquía va a necesitar seguir apretando si es que lo que quiere es un mayor resultado o un mejor resultado en el combate a la inflación, lo cual va a generar una recesión económica. Pero pues es que ese es el gran problema de dejar crecer a la inflación. Usted recuerde que típicamente, los bancos centrales del mundo típicamente se crearon con el mandato del control de precios, de mantener la estabilidad de precios, es decir, de contener a la inflación. Ese es el mandato de todo banco central. ¿Sabía usted eso? La estabilidad de precios. ¿Por qué? Porque la inflación, el crecimiento de precios, es un impuesto, en la práctica es un impuesto sobre los ciudadanos, y es el impuesto más injusto para los ciudadanos, sobre todo para los más pobres. Sobre todo para los más pobres. Que en la mayoría de los países, los más pobres son la mayoría, ¿verdad? Y entonces, una inflación, un crecimiento de precios es tan pernicioso, tan dañino, que se crea todo un banco central en un país para prevenir que vaya a suceder, que esta es la peor noticia que puede haber en una economía, la inflación. La peor noticia. La peor, por las razones que le acabo de dar. Ahora, ojalá y fuera nada más que el Banco Central controla la inflación y se acabó. O que si sube la inflación, simplemente mueve algo el Banco Central y la inflación baja. No, el gran problema de la inflación es el muy alto y elevado y casi seguro peligro y riesgo de que si se sube la inflación, se quede arriba y sea casi imposible y sea muy difícil bajarla. Ese es un gran problema. Y sobre todo que bajar la inflación por medio, que esa es la única manera en que se baja la inflación, de aumentar las tasas de interés para hacer el dinero más caro, hacer que la gente se ahorre el dinero y no lo gaste, porque el que gaste el dinero es aumentar la inflación por un asunto de asunto y demanda. Si usted entre más gasta, pues al que usted se lo compra, más va a aumentar los precios. Y entonces por eso el Banco Central aumenta las tasas para que la gente le salga caro el dinero y mejor se lo quede. Y eso hace disminuir la actividad económica, lo que hace bajar la inflación. Pero entonces, para bajar la inflación, hay que generar una desaceleración económica muy importante que muchas veces termina en recesión. Y ese es otro problema muy grande, pero inevitable.
Entonces, es tan horrible los resultados de un aumento de inflación que se crea todo un banco central para eso. Y bueno, ahí está el resultado en este momento de lo que está sucediendo en Turquía, porque pues están teniendo ese gran problema con una corrida inflacionaria. Imagínese usted una inflación del 65%. Eso quiere decir que cualquier producto que usted compró en enero, para diciembre vale un 60% más, vale más de la mitad más. Es terrible, absolutamente terrible. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que sobre el COP28 que se llevó a cabo en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes Unidos, hay que decir que durante los primeros días del COP28, esta cumbre climática de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo ahí en el país petrolero fósil de los Emiratos Árabes Unidos, los delegados fueron pues todos atendiendo alrededor de promesas y también controversias. Entre las promesas y compromisos, y aquí se lo informamos, se incluyó un fondo global conocido como de pérdidas y daños por $30,000 millones en financiamiento climático. Y bueno, esa fue una de las primeras noticias que se dieron. Hay que decir que también hubo una promesa para triplicar la energía renovable para el año 2030 respecto de los niveles que se presentaban en el 2020 y un compromiso también por parte de 50 compañías petroleras y de gas para hacer que sus emisiones de carbono lleguen al cero neto para el año 2050. ¿Sí? Y bueno, eso era lo que se esperaba de un COP28. Este tipo de promesas era lo que se esperaba de una cumbre climática de las Naciones Unidas. ¿No? Pues eso es lo que se espera, pues una cumbre climática, COP28, pues todo tiene como color, suena y parece todo verde y cero emisiones, ¿no? Todo. Lo cual, por lo tanto, lo hacía bastante particular que ya de por sí esta reunión cumbre verde, cero emisiones, fuera en un país petrolero. Y bueno, este país petrolero precisamente esperaba que estos compromisos que se realizaron y todos estos temas, pues al menos fueran una distracción de lo que se dio justamente un día antes de que comenzara el COP28 y que prácticamente descarriló toda la atención a estas filtraciones que se dieron en la prensa, especialmente en la BBC de Londres, apuntando a que los Emiratos Árabes Unidos estaban con toda la intención esperando utilizar la plataforma de la COP28 para cerrar acuerdos en petróleo y en gas. Eso fue para empezar. Y después en nada ayudó que el propio presidente de la COP28, que es el sultán Al-Jaber, quien es el presidente de la empresa petrolera de los Emiratos Árabes Unidos, en un discurso en el COP28 haya dicho que, y esto fue lo que dijo, que no había ciencia ni hechos científicos detrás de las quejas y de las intenciones de ir disminuyendo el uso de combustibles fósiles para tratar de cambiar el cambio climático. Y eso armó todo un revolú,
porque imagínese usted, o sea, pues imagínese usted, o sea, y bueno, es que la realidad de las cosas es que esa declaración es muy apropiada de un presidente de una petrolera. Todos los presidentes de todas las petroleras, y yo creo que ahora más, o sea, después de las promesas verdes de BP, de la petrolera BP, que fue una petrolera que se negó a seguir siendo petrolera y que dijo ahora me voy a convertir en verde, y que desde entonces la empresa le ha ido re mal y sus acciones han caído muchísimo y le ha ido muy, muy mal a la empresa, y ahora se está replanteando volver a ser petrolera, mientras que a todas las petroleras les ha ido muy bien últimamente. Pues es una declaración muy propia de un presidente de una petrolera decir, espérenme tantito, nosotros no somos los responsables del cambio climático. Pues digo, es muy, muy normal que vaya a decir es un presidente de una gran petrolera, ¿no? Entonces, este señor, Sultán Al-Jaber, como presidente de una petrolera, pues dijo lo que dice un presidente de una petrolera. Aquí, enseguida, sigue una entrevista sobre petróleo y nuestro analista, pues es lo que siempre ha dicho. Y bueno, es que pues, si eres petrolero es lo que vas a pensar. Y eso es lo que tienes que decir. Pero entonces, la pregunta de fondo es más profunda un poquito todavía. Y es, ¿a quién se le ocurre poner de presidente del COP28 de la Cumbre Climática de Naciones Unidas a un presidente de una petrolera? Pues ahí está el problema. O sea, ¿quién se le ocurre? Y luego elegir a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Quién sigue después? ¿Venezuela? O sea, pues entonces... O sea, ya ni sé por qué la gente, por qué los COP28 se asombraron de las declaraciones de un presidente de una petrolera. Ay, pero es que él es el presidente de la COP28. Bueno, pues ¿para qué lo ponen ahí? Pues ¿por qué lo pusieron? Ustedes de bueyes, pues no lo hubieran puesto ahí. Pues ¿a quién se le ocurre? Hubieran puesto a la Greta Thunberg. Ahí sí, para que veas. Pero pues ¿cómo metes al presidente de la petrolera de los Emiratos Árabes Unidos? Pues ¿qué esperabas que fuera a decir? ¿Abajo el petróleo? ¿Muera el petróleo? Pues no. Que eso es lo que dicen todos los que aman al COP28. Y bueno, pero todos hicieron su drama. ¿Quién sabe por qué? Porque ¿qué esperaban? Pero bueno, hicieron el drama, ahí está. Y ahí está el drama que hicieron y pues bueno. Lo que sí estuvo mal era lo de Emiratos Árabes Unidos, pues el tratar de usar al COP28 como para cerrar acuerdos petroleros, pues ahí sí. Pero pues también, digo... Vaya, pues perdón por los estereotipos, ¿verdad? Pero pues ¿para qué la hacen en los Emiratos Árabes Unidos? Pues lo hubieran hecho en Noruega. Lo hubieran hecho en Noruega, a lo mejor hubiera habido un poquito más de limpieza. Y eso que Noruega también es petrolero, ¿eh? Lo hubieran hecho mejor en Finlandia, ¿ok? Pues sí, o sea, ellos solitos, o sea, pues la próxima vez háganlo en Uganda y a ver qué se saca, ¿no? O en Venezuela, precisamente. Pero pues bueno, se quieren meter en esas cosas y pues esas cosas funcionan como funcionan y luego se impresionan. Pero pues bueno, ahí está. Y bueno, pues hay que decir que ahora que terminó ya esta cumbre, que ya todo el mundo abandonó Dubái, pues ahora sí empieza el verdadero trabajo importante de esta conferencia COP28 para tratar de aplicar todos los acuerdos y... pues empiezan ya las negociaciones a nivel pues nacional y las discusiones en cada país, y etcétera, etcétera. Y pues bueno, pues ahora sí empieza realmente lo importante y pues a ver si se cumplen los acuerdos, ¿no? Y hay que llevar un listado del progreso climático de todos los países, específicamente a los acuerdos que se establecieron en el 2015, pues que todo el mundo está haciendo bastante mal, ¿no? Y luego, todo esto después tienen que llegar y ponerlo todo y traducirlo a acuerdos para los siguientes pasos, de tal manera que, pues bueno, la controversia alrededor de todo esto va a continuar. Y nosotros vamos a continuar hablando de petróleo en nuestra entrevista después de esta pausa. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios.
El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar acerca del mercado petrolero, de los precios de petróleo que han estado cayendo bastante y en general vamos a hablar de todo esto con nuestro analista de cabecera, nuestro buen amigo Jaime Brito, que nos acompaña desde la capital petrolera de Occidente, que es Houston, Texas. Una de las capitales del Medio Oriente puede ser Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, Saudi Arabia, pero en este lado del mundo, la capital por excelencia del petróleo es Houston, y ahí está Jaime Brito. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Alberto, un gran gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias por invitarme. Gracias. No sé si escuchaste el pequeño editorial que me aventé yo, pero ¿qué opinas de las controversias y las críticas que se dieron a Emiratos Árabes Unidos por estas filtraciones que se dieron y por las declaraciones que hizo tu buen amigo, el presidente de la COP28, que es el presidente también de la Compañía Nacional de Petróleo de los Emiratos Árabes Unidos? Mira, Alberto, creo que desgraciadamente el tema de fondo, que es la lucha global, la lucha mundial para tratar de retrasar el calentamiento global o tratar de retrasar el cambio climático, que es el punto más relevante en el que todos deberíamos de centrarnos. Creo que ese realmente no se está progresando mucho. Y me causa mucha sorpresa que mucha gente se ponga a criticar el lugar donde se llevó a cabo la sede, como si eso hiciera alguna diferencia, ¿no? Es realmente preocupante. Se me hace interesante que en ninguna otra COP que yo recuerde, Alberto, nunca había llegado el continente europeo tan confundido, tan lleno de retos, y sobre todo Alemania. Como seguramente tú ya lo has sabido, Alemania está ahorita en medio de una crisis política bastante fuerte y se están peleando cómo aprobar presupuestos, y el presupuesto para el año que viene tiene un agujero, tiene un hoyo de entre 30,000 millones de euros y 50,000 millones de euros que no encuentran para poder dedicarlo a la transición energética, para el reemplazo de hidrocarburos en la energía alemana. Estamos hablando de los subsidios que ellos darían. Uh-huh. Entonces, si el líder europeo económico como Alemania ahorita tiene problemas para darle una continuidad a la transición energética, me gustaría saber retomando tu editorial, qué van a hacer otras regiones o qué haría América Latina o África para tratar de continuar con esta lucha, ¿no? Creo que son temas bastante fuertes y nos podríamos echar aquí 2 horas de conversación al respecto. Y aparte, al final siempre, porque siempre que tenemos una crisis energética de cualquier índole, de cualquier fuente, me refiero a que tú y yo llevamos cubriendo juntos estos eventos ya por cerca de casi 30 años, mi querido Jaime Brito. Tú sigues teniendo 35, no sé cómo le haces, pero ya por casi 30 años, y cada vez que hay una crisis energética por una crisis de precios, porque suben los petróleos, etcétera, etcétera, y al final el petróleo se queda, o sea, el mundo queda, después llega el ciclo de la baja, caen los precios otra vez, y el mundo está perfecto con el petróleo. Pero el punto es que al final el mundo siempre ha estado dependiendo del petróleo y sigue dependiendo del petróleo, y realmente pareciera, y esta es una pregunta que yo te estoy haciendo a ti, pareciera que los avances que se han dado en la producción de energía renovable no parecen ser, y esta es la pregunta, no parecen ser tan agigantados como para decir pronto vamos a dejar de depender del petróleo. Esa fue pregunta.
Estás en lo correcto, la respuesta es sí. Es decir, hay varios sectores económicos, Alberto, donde la transición energética se está moviendo a muy diferentes ritmos. Tal vez el sector donde más se hayan hecho inversiones y más se puede ver lo que significa esta transición energética es en el sector marino. Como sabes, los barcos utilizan un componente de hidrocarburo, una especie de diésel pesado para quemarlo en sus motores y avanzar. Y los puertos europeos como Rotterdam, Ámsterdam y los grandes puertos de comercio en Europa ya llevan unos 8 años haciendo grandes inversiones para dar alternativas a las flotas que llegan a Europa, a los barcos que entran y salen de Europa. Se ha invertido en tanques o en infraestructura o en logística para que en lugar de hidrocarburo, en lugar de destilado, traigan amoníaco, traigan metanol, traigan gas licuado de petróleo, que es menos contaminante, LPG, traigan baterías eléctricas, son en total como 7, 8 diferentes combustibles. Imagínate tú, si en los puertos del resto del mundo, imagínate un puerto en América Central, en México, en Uganda, etcétera, teniendo que invertir en estos 7 diferentes tecnologías, y qué va a ser de aquí a 20, 30 años el precio de cada una de esas tecnologías en un mercado que está segmentado, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando tú estás facilitando que se invierta en todo lo que se te ocurra, realmente le estás dando un largo plazo al petróleo, porque el mundo no va a poder implementar 7, 8 diversos combustibles para los barcos, y lo que vas a hacer es que el petróleo, por economías de escala, por volumen, va a seguir ganando en precio en países donde no puedas dar los subsidios que puedes dar en Noruega, ¿no? Entonces, creo que sin convertirnos en lo que llaman en inglés haters o críticos fuertes, como cuando habla algún conductor de un programa en Fox News, creo que una buena parte de los retos o de la lentitud para la transición energética o para los combustibles alternativos ha sido las decisiones que se han tomado, sobre todo en lugares como en Europa y como la Agencia Internacional de Energía, que ahorita está en un plan totalmente político, atacando a la OPEP, etcétera, y otros grandes líderes de Occidente que creo que han manejado muy mal el mensaje de cómo la transición energética debe de moverse, y han preferido tener un villano como si esto se tratara de un cómic o de una elección política. Han preferido crear la imagen de un villano en el petróleo o en los hidrocarburos, que eso también no tiene ningún sentido para mis ojos, ¿no? Claro. Entonces, pues en ese mundo estamos, Alberto. Pero fíjate, déjame te pregunto, para tratar de ilustrar el punto, Jaime. Hace un año, justamente hace un año, estábamos en lo que aparentaba ser la peor crisis energética de Europa, causada por el conflicto de Rusia con Ucrania, en la que Rusia dejó de mandarle gas a Europa porque no quiso o porque se rompió el gasoducto, lo que sea. Pero hace un año fue la peor crisis energética, cuando estaba empezando el invierno en Europa, y la gran pregunta era cómo van a calentar los hogares los europeos y funcionar las empresas que usan gas para funcionar, sobre todo en Alemania. Eso fue hace apenas un año. Y se tomaron una serie de medidas de emergencia, y tú te acuerdas, o sea, fue una crisis, realmente se hablaba de que era la peor crisis energética desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pregunta, este año parece que las cosas están mejores, pero pregunta, hoy, a un año después de esta crisis energética por la dependencia de la economía europea del gas, hoy, ¿Europa depende menos del gas? No, para nada. Lo que hacen es comprar un gas que es 5 o 6 veces más caro, que es un gas que viene de la costa del Golfo de México, de Texas y de todos los productores de la fracturación hidráulica. Y tienes exactamente toda la razón. O sea, hace un año había esta gran crisis que fue causada por darse un martillazo ellos mismos, los europeos y las economías de Occidente, porque Rusia jamás dejó de mandar sus hidrocarburos a Europa. No era su plan dejar de mandar. A la semana que empieza el conflicto con Ucrania, se implementan las sanciones financieras que hacían imposible a empresas privadas seguirle comprando a los rusos. Entonces, se dejó de mandar hidrocarburo
o se dejó de comprar el hidrocarburo ruso por las mismas sanciones que se autoimpusieron las economías de Occidente. Y el gas que dejó de surgir de transportarse por la explosión del Nord Stream 1 hace 3 semanas, en New York Times publicó esta nota del reporte que se filtró y que reconoció el gobierno de Ucrania, en donde dice que el gobierno de Ucrania fue el que planeó y ejecutó la explosión del Nord Stream 1 con el fin de crear una escasez de gas natural en Europa para que las economías europeas apoyaran a Ucrania contra Rusia. Entonces, te digo, podríamos estar aquí 2 horas en estos temas porque la forma en la que normalmente tenemos la narrativa en nuestra mente de por dónde van las cosas, puede que sea al revés o puede que esté un poquito cambiada de lo que realmente está pasando por atrás. Claro, definitivamente. Oye, Jaime, déjame te pregunto, porque ayer justamente vi un reportaje que me pareció muy, muy interesante de cómo justamente Texas, que es el estado donde tú estás basado, Texas, que es el estado más petrolero de los Estados Unidos, Texas es también el estado de los Estados Unidos que más genera energía renovable, aparte de petróleo. Es el que más genera energía eólica, energía nuclear y energía solar. Creo que en este último nomás está por debajo de California. Y este reportaje muy interesante hablaba de cómo la cuna de esta auge en la energía renovable es justamente la propia energía petrolera. Los propios ejecutivos petroleros que trabajan en las empresas petroleras son los que son ejecutivos ahora de estas empresas productoras de energía. Te pregunto, yo creo que Texas produce mucho más petróleo que energía renovable, pero siendo esto así una realidad aparentemente, y tú que estás en Texas, ¿tú ves que pudiera en el futuro cercano el resto del mundo empezar a generar también energía renovable de una manera consistente e importante? Está complicado, Alberto. Fíjate que lo que cambió el futuro de la energía renovable aquí en Estados Unidos fue el acto de reducción de inflación que se implementó por la administración Biden en agosto del 2022. La ley, sí. La ley, el IRA, sí. Inflation Reduction Act. Esa le da unos subsidios gigantescos a cada tipo de combustible alterno. Si tú eres un empresario, tienes tu $1,000,000 o tus millones en la bolsa y quieres construir una planta que genere hidrógeno aquí en Texas o en donde sea, en Texas normalmente tienes mucho equipo técnico, muchos manufactureros, porque aquí hay mucho petróleo, que puedes aprovechar para generar cualquier tipo de fábrica o de equipo, ¿no? Por eso mucha inversión viene aquí a Texas. Si tú tienes ese dinero, inviertes para producir hidrógeno o paneles solares o energía eólica o lo que sea, el gobierno te reembolsa el 30% de tu inversión como inicio, como subsidio. De ahí, dependiendo de lo que produzcas en volumen de hidrógeno, te puede dar un subsidio para que tú puedas vender tu hidrógeno al mercado. En lugar de $20 por kilogramo, lo vendes a $2 por kilogramo para tratar de competir con el gas natural, si estás compitiendo con el gas natural en una empresa. Entonces el gobierno te subsidia muchísimo, como 3/4 partes de tu costo de producción. Entonces yo no veo este tipo de subsidios con miles de millones de dólares siendo posibles en continentes como América Latina, como África, como varios países del sureste de Asia, ¿no? Y este es el gran reto que, si me permites la comparación, mucha empresa privada, muchas inversiones fueron atraídas a México por el ambiente regulatorio que hubo entre el 2016 y 2018. Y ya cuando cambió la presidencia y el ambiente regulatorio, se echan para atrás muchas cosas y ya muchas empresas quieren salir de México, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué pasa si el año que viene el gobierno demócrata cambia en Estados Unidos? Entran los republicanos y se echen para atrás algunas de esas subsidios o promesas con inversiones que ya se han realizado. Se va a poner complicado, ¿no? Es donde habría que ver que las energías alternas tienen que ser factibles por sí mismas, por su capacidad de producirlas a bajos costos sin que necesites gastar 600 mil millones de dólares de subsidios, ¿no? Claro, buen punto, excelente punto. Bueno, pues Jaime Brito, analista petrolero desde Houston, Texas, te agradezco muchísimo siempre tu buena voluntad de charlar con nosotros.
Estoy siempre a la orden, Alberto. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente. Bueno, y siendo martes, vamos a cerrar este programa con el segmento de nuestro buen amigo, compañero, colega, Fernando Francia. Mi querido Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alberto? Qué gusto saludarte. Igual. Y justo vamos a hablar de ese tema de colegas, porque resulta que en estos días se discute cómo se distribuye la pauta comercial del Estado por una serie de situaciones que protagoniza la agencia de publicidad del SINART. Francia, al que corren del país es a mí, no a ti. Bueno, póngase en orden. No, yo te ayudo. No importa, eso es lo de menos, de todos me corren. De todas maneras te corren. Exacto. No te van a correr, no te preocupes. Créeme, no, tú dale, por supuesto que dale para adelante y dale duro, pero créeme que hay muchísimas cosas que decir a este respecto. Desafortunadamente, este gobierno, hay que decirlo, este gobierno de Costa Rica ha sido muy, muy exitoso provocando y generando autocensura, porque este gobierno ha dejado claro que el que dice no lo va a decir gratis. Sí, bueno, ese es uno de los grandes temas. Creo que en América Latina todos estamos viviendo un tiempo muy, muy especial. Yo quería tocar ese tema para irme enseguida a otro, ya vas a ver. Adelante. Y tengo que aclarar que me estás diciendo que no siga un poco en serio. Pero te pido que te autocensures. Me has dicho qué decir y qué no decir. Quiero aclararlo fuertemente, que nunca me has dicho qué decir y qué no decir vos en este programa, ¿no? Eso quiero que quede bien claro. Pero bueno, a lo que iba es que se está haciendo todo un brum brum, pero ayer vi una comparecencia de una sociedad de responsabilidad limitada que dice tener una página en Facebook como un medio de comunicación. Y el que habla en esa página es un tipo que ayer supimos además que no tiene estudios de ningún tipo formal, eso no es necesariamente malo, y se dice comunicador y periodista, pero ¿es periodista? Bueno, eso sigue siendo un debate, justamente porque hay jurisprudencia en la Sala Constitucional que dice que cualquier persona puede expresar su opinión y en cualquier término en medios de comunicación. Es mucho más larga obviamente esa sentencia, y podríamos decir que eso lo hace comunicador. Pero los comunicadores y los periodistas no solo se hacen en la academia, obviamente, sino se hacen con la experiencia, pero pues con una experiencia en espacios, vamos a decir, formales de comunicación. Entonces, quien sin haber estudiado periodismo ejerce la comunicación en medios formales de comunicación, termina teniendo una gran escuela al final y al cabo, y termina pues sabiendo el oficio de la comunicación, al margen del posible talento y curiosidad innata propia que pueda tener. Ahí se va formando su credibilidad como comunicador de las personas. El debate en la prensa ha sido, o entre los periodistas, ha sido siempre si el comunicador empírico es también periodista, o si puede llamarse periodista. Acordemos que sí, que también es periodista, pero qué y dónde aprendió no es menor. Hace unas décadas el debate no era tan extenso porque, aunque era fuertemente legal, porque esas cuestiones de la Sala Constitucional fueron de los 90, pero no había tantos espacios y autoespacios para ejercer la comunicación, siendo uno cualquier ciudadano que puede pues hablar y puede comunicar y puede decir lo que ve y lo que interpreta. Hoy tener una página y tener un medio de comunicación puede ser como muy parecido. Una página, un medio de comunicación, ¿quién dice cuál es la diferencia? ¿Qué le brinda la calidad de medio de comunicación a un medio? Bueno, muchas veces es la credibilidad, pero ¿quién le brinda la credibilidad? La audiencia. No solamente la audiencia. Normalmente el medio es una organización compleja, con redacciones, direcciones y otras instancias que mantienen un cierto nivel de quienes trabajan allí. Pero hoy abunda el autoempleo, el automedio, y el en vivo que hace cualquier persona, sin ningún respaldo de ningún tipo. Y es bueno, viva la libertad de expresión, sin duda. En la comparecencia de ayer no se atrevió a asistir un comunicador sin estudios, ni experiencia, ni credibilidad, ni respaldo ninguno, y el medio terminó haciendo el ridículo. Una vergüenza. Poco favor le hace a la democracia este tipo de expresiones llenas de palabras soeces, violencia, irrespeto, afirmaciones sin respaldo alguno, cita a gente que no sabe, que no tiene ni siquiera una credibilidad tampoco. Flaco favor al periodismo también se le hace.
no me malinterpreten, no estoy en contra del periodismo empírico, estoy súper a favor, siempre que se sigan las reglas del periodismo que nos han dejado los grandes maestros. Contrastar opiniones, indagar, investigar, respaldar con fuentes con credibilidad, buscar los hechos, apegarse a los hechos, observar y también, claro, interpretar con estudio e información la realidad. Apegarse a los hechos es lo que pedimos a los periodistas. Siempre habrá enfoques y puntos de vista, y ahí puede estar el debate, y todo bien, pero utilizar páginas para instalar narrativas propias de un gobierno o de cualquier organización es propaganda, no periodismo. Y bien, bueno, pues sí, buen comentario. Pensé cuando empezaste tu comentario, pensé que te ibas a referir, y te estoy invitando a que lo hagas si lo quieres hacer, te estoy incitando a que lo hagas. Con el último escándalo, con el último escándalo que hay aquí entre el presidente de este país y la prensa por el filtro, bueno, que se pudiera llamar filtración, pero en realidad no es filtración porque se sabe exactamente cuál es la fuente. Este escándalo en el que una ex ministro de este país, que fue ministro y que ya no es más, que la despidieron o se salió, lo que haya sido, resulta que cada reunión, parece ser que cada reunión que tuvo con el presidente, cada reunión ella, de manera escondida, esta ministra, grabó todas las conversaciones y ahora alegremente le está dando a la prensa todas las conversaciones que grabó en privado con el presidente de este país. Es muy complejo eso, es muy complejo, pero voy a buscar la forma de contar porque es difícil dar una opinión sin caer en bandos que son muy vociferantes, muy fuertes como bandos. Y al final la realidad no es una moneda que tiene dos caras, tiene muchas caras la realidad. Y eso es lo difícil a veces de interpretar. Lo que sí es cierto es que el gobierno está haciendo un trabajo bueno en comunicar hacia ciertos sectores y un trabajo malo en comunicarse con ciertos otros sectores. Y ahí hay algo que quizás pueda ser novedoso en este país, pero no está siendo novedoso en América Latina, está siendo bastante común últimamente en América Latina ese tipo de comunicación. Claro, hay mucho ruido al respecto. El medio de comunicación que está sacando esto lo eligió sacarlo poco a poquito, día a día. Vamos a ver o sea, pero entonces ahora el debate está porque el presidente o la presidencia demandó penalmente al medio de comunicación y a la ex ministra por esta situación. Está el debate de si es ilegal o no es ilegal. Pareciera que hay quien dice, no, bueno, la ilegalidad la cometió ella, el diario no, el diario pues a ellos le entregaron, una persona le entrega estas grabaciones y el diario las refleja. Vamos a ver si ella fue la que cometió la ilegalidad, pero luego está el ruido de todo lo que se revele en estas grabaciones. Y lo parcial que pueden ser esas grabaciones también. Entonces es como bien complicado sacar una conclusión de un pedazo de conversación. Es complicado. Sin duda pone un panorama interesantísimo en el debate. Vos sabés muy bien que cuando hay dos abogados hay 3, 4 opiniones, entonces tampoco es tan fácil de decir, preguntémosle a un abogado, ¿no? A ver qué dice. Pero sin duda en los temas legales hay que buscar, pues eso, alguien que nos diga, pues, a qué se exponen las personas o qué tanto puede hacerse. Recordemos Wikileaks, recordemos tantas otras esas sí filtraciones, luego se supo quiénes eran. Hay un montón y recordemos el memorándum de 2007 en Costa Rica, en donde había una comunicación de una parte hacia otra, pero en temas de interés público, y así lo hizo saber la Sala Constitucional. Entonces, hay muchísimo por dónde entrarle a este tema bien complejo. Y eso es que estamos hablando en este momento, que llevan 2 días este asunto nada más. Me parece, mi querido Fernando, que dentro de 8 días, el próximo martes, en tu próximo segmento, vamos a estar hablando de otra cosa totalmente diferente y totalmente mucho más de otro color y de otra dimensión con respecto a este mismo tema. Vamos a ver. Vamos a ver. Ojalá y no, pero vamos a ver. Fernando Francia, muchísimas gracias. Un abrazo grande, mi querido Alberto. Igualmente para ti, próximo martes. Y bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Buscas un paraíso por descubrir? Punta Arenas te espera. Explora sus playas e islas, vive experiencias